En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver hoy la reparación. Comulga con actitud reparadora. Y me he querido venir aquí, al monumento antiguo del corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Estamos en este lugar sagrado. Aquí fue el primer monumento al corazón de Jesús que quisieron fusilar. Aquí en este altar se realizó la consagración de España. Y ese es el busto, el rostro del Señor al que dispararon. Intentaron también disparar al corazón de Jesús, pero no le dieron por providencia. Las carmelitas guardan como una reliquia sagrada ese corazón que tiene balas alrededor, pero ninguno le ha dado. Cuando el Señor quiere, impide todo. Pero aquí fue profanado la imagen del corazón de Jesús y fue fusilada. Nosotros queremos repararle, y España reparó haciendo ese monumento que hay justo enfrente. Pero tenemos que reparar en nuestros corazones todas las ofensas. Vamos a pedir esa actitud reparadora, especialmente en el momento de comulgar. Comencemos pidiéndole al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, sana y renueva mi alma, ilumina mi entendimiento y enciende en el fuego de tu amor mi corazón, para que pueda realizar santamente este mes de preparación y pueda llegar a unirme totalmente al corazón de Cristo por la consagración. Lo mismo te pido por intercesión de la Virgen María, para mi familia, para mi ambiente y para mi patria, que todo este mes sea para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Vamos a entrar hoy ya en el misterio de la pasión del Señor, en lo que San Ignacio llamaría la tercera semana de ejercicios. Se trata de compadecer con Cristo. Los amigos sufren por lo que sufren los amigos. Jesús nos pide que le acompañemos y nosotros respondemos diciendo: te acompaño en el sentimiento. O mejor aún, como decía la Madre Teresa de Calcuta, déjame compartir contigo tu dolor. Jesús manifiesta: con verdadero deseo he querido comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Luego tomó pan y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. De igual modo tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Lucas 22, 14, 20. Jesús quiso quedarse realmente con nosotros en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. El beato Bernardo de Hoyos recibió la gracia mística de reclinar como San Juan la cabeza en su costado. Entendió la lucha que le costó al Señor ver los desprecios que iba a sufrir en este sacramento a lo largo de la historia, pero que lo quiso hacer por amor a nosotros, para abrir su corazón y manifestar a la Iglesia este tesoro. Así le dijo: abrir su corazón y manifestar a la Iglesia este tesoro. Y dice Bernardo: aquí entendí que la fiesta del corazón de Jesús después del Corpus sería la más venerable en la Iglesia. El Señor siempre supo desde su institución que desde su institución la Eucaristía necesitaría reparación, empezando por el desprecio de Judas, que tanto le hizo sufrir, y siguiendo por las muchas injurias a lo largo de la historia, tantas profanaciones eucarísticas. Esto mismo, de algún modo, también es una profanación, destruyendo este altar y destruyendo esta imagen, ¿no? Bueno, pues cuenta el Padre Pío en una carta a su director espiritual: oiga, Padre mío, las justas lamentaciones de nuestro dulcísimo Jesús. Me dejan solo de día y de noche en las iglesias. No se preocupan ya del sacramento del altar. No se habla nunca de este sacramento de amor, y si hablan de él, con cuánta indiferencia y frialdad lo hacen. Mi corazón ha sido olvidado, nadie se preocupa ya de mi amor. Estoy continuamente apenado. Veo, hijo mío, que muchos... Aquí se cayó, los sollozos le cerraron la garganta, lloró en secreto. Muchos, con apariencias hipócritas, me traicionan, con comuniones sacrílegas, desechando las luces y las energías que continuamente les doy. Padre mío, ¿cuánto se sufre viendo llorar a Jesús? ¿Lo ha probado usted alguna vez? ¿Ven? La unión de corazones le hace al Padre Pío llorar con lo que él llora, como España entera lloró cuando se profanó este monumento y reparó luego haciendo este otro. El Señor se queja especialmente de las almas que le están consagradas. Esto es lo muy triste también. Le dirá Santa Margarita en la gran revelación: este corazón que tanto ama, de la mayor parte no reciben reconocimiento sino ingratitud, ya por sus irreverencias y sacrilegios, ya por la frialdad y el desprecio con que me tratan en este sacramento de amor. Pero lo que es aún mucho más sensible es que son corazones que me están consagrados los que así me tratan. Por eso te pido una fiesta comulgando ese día y reparando. El Señor pide la comunión reparadora. Como nos explica Pío XII, Dios nos ha amado y los hombres no le amamos.
y porque el amor correspondido merece todavía más respeto y exige por relación de justicia precisamente una reparación a Dios que nos amó y no ha sido correspondido. Dice Laurietis Aquas, el amor no es amado, gritaba San Francisco de Asís. Y el padre Mendizábal nos explicaba los modos de esta reparación. Decía, reparación negativa primero, nunca más ofender al Señor. Yo no quiero ofenderle nunca más. Si alguna vez he profanado su imagen en mi alma, nunca más volver a pecar, purificarnos de los pecados, haciendo una buena confesión, también preparándonos para esa consagración en este mes. Segundo, decía, reparación aflictiva, que es unir nuestros dolores a los dolores del Señor, por amor, por ofrecimiento. Señor, este dolor que tengo de esta enfermedad, lo uno a tu dolor. Y tercero, y más importante, la reparación afectiva, dar amor en compensación por el no amor. San Juan Pablo II insistía en que no se trata tanto para reparar en darle vueltas a nuestro pecado, sino en amar, decía él, en Parelemonial, decía, la reparación es que los pecadores vuelvan al Señor tocados por su amor y vivan en adelante con más amor en compensación por su pecado. Este es el tema clave, vivir de amor. Eso es lo que repara. Por eso cuenta el beato Bernardo de Hoyos a su director espiritual cuando no tenía todavía 18 años. Se me mostraba el Salvador con la cabeza toda ensangrentada. Vemos aquí esta cabeza, este rostro fusilado de Jesucristo. Pues él lo veía en una visión mística, la cabeza del Señor toda ensangrentada y visibles de parte a parte las llagas de sus manos y sus pies y como recientemente abierta la de su costado, de donde salía a borbotones la sangre. El joven, sin poder contener las lágrimas, le preguntó, ¿qué es esto, amor mío, mi dueño y mi amor? ¿Qué me queréis? A lo que contestó su amoroso Jesús con mansedumbre y cariño indescriptible, desechado de los hombres, me vengo a consolar con mis almas escogidas. Ojalá cada uno de nosotros sea de esas almas escogidas a las que va el Señor a consolar su sufrimiento. Dios quiere que aprendamos a acumular con frecuencia y con actitud reparadora, dándole más amor en compensación por nuestro desamor. Terminemos este día con las jaculatorias. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Corazón de Jesús, quisiera reparar con mi vida y con mi amor, con mis besos, tanta ofensa que sufres en tus imágenes y especialmente en la Eucaristía. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, prepara nuestra consagración y venga a nosotros tu reino. Dulce, inmaculado corazón de María, sé nuestra salvación. En este lugar donde finalmente dinamitaron esta imagen, vamos a querer reparar también el corazón de nuestra Madre la Virgen. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana si Dios quiere.